Hola a todos los que se encuentran del otro lado de la pantalla, yo soy Antares Andrea y bienvenidos a Mundos Entre Líneas, un espacio donde hablaremos de libros, de datos de literatura, autores, todo lo que nos venga a la mente que sea de libros. Y una vez dicho esto, comencemos. En el video de hoy les quiero hablar sobre un libro que es tenebroso, es muy interesante y además es sencillo de leer para los jóvenes adolescentes porque los niños supongo que no están listos para esta historia y se llama En las entrañas de Nunca Jamás, de el autor Jorge A. Lozano, que es sinaloense. Pero antes de hablarles de este libro, supongo que ya reconocieron Nunca Jamás, que en donde me refiero que es a Peter Pan. Este libro se basa en un clásico que conocimos por la película de 1953 de Disney, o que la conocimos porque nos la contaron nuestros padres. Bueno, antes de seguir, voy a platicarles un poquito del autor originario de este personaje. En 1860 nació un autor escocés llamado James Matthew Barrie, que estudió, no tuvo una gran infancia, pero cuando fue en 1904 se dedicó a explotar en los libros lo que él quería hacer cuando pues no tenía una infancia muy placentera. Así que creó a este personaje llamado Peter Pan, junto con los niños perdidos, que fueron de inspiración de unos niños que conoció durante esas épocas. El libro, antes de ser un cuento para niños, se convirtió fue primero una obra de teatro, que tiene como tradición poner al que interpreta al papá de Wendy, que también interprete al Capitán Garfio. Bueno, tuvo tanto éxito y en 1906 creó la obra Peter Pan en los jardines de Kensington, que explica el origen de Peter. Posteriormente, ya muchos años después, en el 2006, se convoca en Inglaterra un concurso a autores que puedan crear una versión oficial, o más bien una secuela oficial de este libro, y ganó la autora Geraldine McCorgan con el libro Peter Pan de Rojo Escarlata, en donde nos comenta qué sucede después de que Wendy, sus hermanos y los niños perdidos regresan a Inglaterra. Ahora, vamos con la historia de Peter Pan. En Peter Pan, en los jardines Kensington, nos comenta Barrie que Peter Pan, desde que era un bebé, se cayó de la cuna, y como tradición, las hadas de Nunca Jamás deben recoger a los pequeños que son abandonados en los parques por sus niñeras o que se caen de la cuna para llevarlos al país de Nunca Jamás. Es el mismo caso, sucede con los niños perdidos. Los años pasan, Peter se vuelve amigo de Campanita, quien le da los poderes para volar con los polvos mágicos, y una noche conocen a Wendy y a sus hermanos, que después de ser convencidos, los llevan al país de Nunca Jamás, donde conocemos a más personajes, que son a los indios de a la tribu nativa de la isla. También conocemos a las sirenas, obviamente a las hadas, a los niños perdidos, que son los subordinados de Peter Pan y que también son cuidados por él, y finalmente a los piratas, los peores enemigos de la pandilla de Peter, que son comandados por Garfio, quien es el peor enemigo tras una historia que no se sabe, y que posteriormente suceden tantas aventuras. Campanita está celosa porque Wendy no se despega de Peter. Los niños perdidos tratan de convencer a John y a Michael de que se queden. También Peter trata de convencer a Wendy para que se quede, pero al final deja ir a los niños perdidos. Él perdió más en vez de ganar. Y son adoptados por la familia de Wendy, la familia Darling. En la secuela oficial nos dicen que los niños perdidos crecen, tienen familia, trabajo, al igual que los hermanos, mientras que Wendy cada año va con Peter para ayudarlo en su limpieza de primavera, pero conforme iba creciendo, Peter dejó de ir a verla, por lo que se llevaba después a Jane, que era la hija de Wendy.
Pero si esta versión oficial no les agrada, entonces ahora vamos con En las entrañas de Nunca Jamás. En las entrañas de Nunca Jamás nos dan una versión un poco más tenebrosa de lo que sucede. Aquí el autor, Jorge A. Lozano, que por cierto es un booktuber que tiene un canal en YouTube que se llama Literante, que también nos habla de otros libros aparte de los suyos. Él más que nada es un autor de terror, tiene diversas obras, más es independiente, por lo que no es muy conocido. Bueno, ahora sí, con el libro vemos que ahí el autor nos plantea qué tal si Peter realmente no regresó a Wendy, a los niños perdidos y a sus hermanos a Inglaterra, qué tal si pasó algo más. Pero eso no le importa comentar en el inicio, sino hasta mucho después. La historia se centra en un niño perdido llamado Taylor, que aparte de ser de la pandilla de Peter, es la mano derecha del personaje, por lo que conoce un poco más de él y poco a poco se va metiendo mientras más conocemos a Taylor junto con Peter, Taylor está empezando a desconfiar porque por tantos encuentros que tuvo con Garfio, porque también vemos la versión de por qué Garfio odia mucho a Peter, nos damos cuenta de que ahí hay un cambio de roles del antagonista y el contrario, porque Peter ahí el autor lo vuelve el malo. Nos relata que en la isla de Nunca Jamás, hay diversas zonas donde hay más niños perdidos. Entonces, cada vez que en la pandilla de Peter un niño tiene más de 10 años, es llevado por él a esos diversos puntos para que vaya a entrenarlos. Sin embargo, los amigos del niño que creció no saben más sobre él y piensan que está bien. Un día Taylor cumple esa edad y Peter toma una actitud que es muy violenta, escapa, vemos un desarrollo de Taylor junto con Peter, también con las hadas, que nos explica el verdadero motivo por qué se llevaban a los niños, y no les puedo contar más porque el libro en sí es corto, pero es entrañable, es interesante, es un nuevo sabor que probamos de Peter Pan, que era un cuento para niños. Aún así, espero les guste, se van a divertir mucho, se van a impresionar en cada capítulo, no lo van a querer dejar de leer y espero les guste mucho. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.